Quiero saludar a los hermanos, pueden tomar asiento, a todas las personas que están conectados a través de su pantalla, de su dispositivo móvil. Que Dios les bendiga, que hoy reciban la palabra y que el Señor esté también obrando en sus corazones, en sus familias, en el nombre de Cristo Jesús. Quiero enviar un saludo también para nuestros hermanos de la iglesia de Avivamiento allá en San José, Miahuatlán. Ellos ya forman parte de esta iglesia, así que pues les enviamos un abrazo y que también la palabra sea para ustedes, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. ¿Están listos, hermanos? Bueno, yo quiero decirles el poder de proclamar la palabra de Dios. Y quiero reiterar lo que es la palabra proclamar. Mis hermanos, significa notificar o anunciar. Estoy leyendo ya la definición del diccionario. Dice: notificación o anuncio de una cosa en voz alta y públicamente, en especial si se hace de forma solemne. Principalmente se hace en los en eventos muy importantes. Todavía en estos tiempos donde hay reyes se usa la proclamación, pero en aquel tiempo también, en el tiempo antiguo, se trataba, en el tiempo de los reyes, se trataba de una proclamación. Cuando el rey quería dar un edicto, cuando el rey quería dar algún anuncio importantísimo a algún lugar o a la nación o a personas específicas, había tenía personal para ello, y esas personas lo que hacían era proclamar esto, era repetir lo que el rey decía. Amén. Eso es lo que significa proclamar. Ellos iban y proclamaban la palabra del rey. Y para nosotros que somos creyentes de la Biblia y que tenemos a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, tenemos un llamado muy importante, que es ir y proclamar su palabra. Es algo muy solemne, no es cualquier palabra, no es nuestra propia palabra, es la palabra de Dios. Amén. Y algo similar pasó, y yo les hablaba el día jueves acerca de un evento que ocurrió con el pueblo de Israel. El Señor había decidido, había llegado la hora para liberar a su pueblo de Egipto, y llama a un hombre, el cual lo inquieta con una zarza, y él le llamó la atención porque esa zarza no se consumía. Entonces él fue y allí recibe las palabras del Señor y le da la orden a Moisés y le dice que vaya y diga: vas a decir lo que yo te diga, tú lo vas a repetir, tú vas a ser mi portavoz, tú vas a ser esa persona que va a proclamar mi palabra. Les hablaba de una palabra, de una definición, que es un heraldo. Esta función de los reyes era hecha por los heraldos, y les decía que ellos llegaban a las calles y se paraban y empezaban a gritar: oíd, oíd, y soltaba la palabra. Y la gente, al escuchar esas palabras de oíd, prestaban atención porque ya sabían de qué se trataba. Y esa misma función, yo les decía, que la tenemos nosotros como hijos de Dios. Amén. Moisés tuvo esa encomienda. Y quiero hablarles de Moisés porque es un ejemplo muy importante esta mañana. ¿Por qué? Porque aparte de que ya les comenté el día jueves, quiero extender este tema porque hoy lo vamos a aplicar a nuestras vidas. ¿Cómo es la proclamación para nuestras vidas? Y quiero decirles que en aquel tiempo, cuando el Señor le dijo a Moisés: vas a ir a Faraón y le vas a decir que deje ir a mi pueblo. Y él dijo: ¿pero cómo voy a ir? Primero le dijo que se presentara con los ancianos de Israel. Y él dijo: no me van a creer. Recordemos que tiempo atrás Moisés ya tenía esta encomienda, él ya sabía que tenía esta encomienda. Sin embargo,
el pueblo de Israel no le creyó. Aún unos judíos le dijeron, unos israelitas le dijeron, bueno, ¿y a ti quién te ha puesto por juez de nosotros? Aunque él sabía que ya tenía ese llamado, él dijo, no me creen. Y cuando cometió un incidente, él tuvo que salir huyendo. Entonces cuando el Señor llega el tiempo y lo llama porque había llegado la hora, le dice, vas a ir. Y dijo, pero no me van a creer, no me van a creer. ¿Cómo van ante el nombre de quién me voy a presentar? ¿Quién me envía? Dice Moisés, y dice, yo soy. Les vas a decir, yo soy, me envía. Entonces cuando él le dice, pero ¿cómo lo haré? Y él empieza a poner pretextos, pero no tanto como pretextos, sino más bien vio su realidad. Ya no era el mismo Moisés, ya no era el mismo Moisés, aquel que se sentía importante y demás. Él ya había sido quebrantado, él ya había sido tratado en ese desierto durante 40 años. Y él, recordemos, el día viernes tuvimos un mensaje precioso de parte de nuestros pastores, o del pastor Ricardo Rodríguez, cómo el Señor usa lo menospreciado, lo vil del mundo para avergonzar a los sabios. Amén. Y eso es lo que hace el Señor. Lo trató, lo molió, hasta que él llegó el momento en que ya no se sentía el mismo Moisés. Él decía, no puedo, yo no sé hablar, no me van a creer, mira mi edad. Él vio tantas cosas, pero el Señor ahí es donde lo iba a empezar a usar, porque ya no iba a ser Moisés el que iba a hablar, sino el Señor. Entonces él le dice, ¿y qué tienes en la mano? Y él dice, una vara. Bueno, lánzala. Y cuando él lo obedece, él lanza la vara y se convierte en una culebra. Entonces yo no creo que él se quedó ahí, yo creo que él empezó a huir de su propia vara o de la culebra que estaba viendo. Y cuando el Señor le vuelve a decir, tómala por la cola, él por fe obedeció y dijo, pues la voy a tomar. En el momento que yo creo que buscó la oportunidad, porque no creo que la culebra se hubiera quedado estática. Yo creo que cuando la tomó y nuevamente se convierte en vara, Moisés se dio cuenta del poder que había depositado el Señor, o de lo que principalmente el poder que tiene el Señor, pero lo que podía hacer hasta con una vara. Y desde ese momento Moisés creyó y le hizo algunas otras pruebas. Recordemos que le dijo, mete la mano en tu seno, ahora sácala, y salió blanca, leprosa. Yo no creo que se haya alegrado o haya dicho, ¿qué me pasó? Yo creo que se asustó y le dijo, vuelve a meterla, y vuelve a sacarla, y estaba restaurada. Es el poder de Dios. El ver que en un instante Dios puede obrar como Él quiera, el ver que en ese momento, por eso les digo que incluso ahorita es algo glorioso el poder ver como un dolor, un malestar. Yo quiero que me levanten la mano los que recibieron sanidad. ¿Están bien? ¿Ya no tienen dolor? ¿Cómo puede suceder eso? Pues solo el Señor lo puede hacer. Eso es lo que Moisés dijo, wow, wow. Y si Él me envía, entonces voy confiado. Y después de eso Él ya no dudó. Él fue confiado con su vara y dijo, algo va a pasar. ¿Qué? No lo sé, pero algo va a pasar. Y llega ante los ancianos y les muestra las maravillas y las señales, pero él iba con la certeza, el Señor me envió. Y cuando se presenta ante Faraón, le mostró las señales y les decía, y cada vez que Dios le daba la orden, le daba la palabra, él solamente levantaba la vara y se ejecutaba. Las plagas, cada una de ellas, levanta la vara y se ejecutaban las plagas. Les hablaba de el agua que se convirtió en sangre. El Señor le dijo, recibió la palabra y le dijo, introduce tu vara en el agua. Él va y mete la vara y cada cosa. ¿Por qué les estoy mencionando nuevamente esto? Porque es necesario, es un contexto para los que no tuvieron la oportunidad el jueves, pero ya está en el YouTube, véanla. Y quiero decirles,
Yo tengo una nota que dice, y se los quiero leer literalmente. La palabra de Dios, que es este bendito libro, porque entendimos que para nosotros esta es nuestra vara. Amén. Esta es nuestra vara. Levante su Biblia. ¿Quiénes traen su Biblia? Levante su Biblia y usted de aquí en adelante dirá: esta es mi vara. Con ella voy a conquistar, con ella voy a hacer grandes maravillas, grandes señales por medio de mi Dios, porque Él me va a hablar. Él me va a hablar por medio de esta palabra y yo lo voy a ejecutar porque lo creo. Esta es mi vara. Amén. Aleluya. Entonces la palabra de Dios, mis hermanos, solo tendrá un efecto. Escúchenme bien. La palabra de Dios solo tendrá un efecto cuando entendemos que debemos reverenciarla. Escúcheme bien, debemos reverenciarla y tener un temor santo por este bendito libro. Cuando lo vemos así, hace un efecto en nuestras vidas y empieza a cobrar vida. De suyo lo tiene. Pero hay gente que la sabe de tapa a tapa y no sucede nada en sus vidas. Nada. ¿Por qué? Porque no la aplican. Porque no proclaman la palabra. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Aprender a proclamar la palabra. El Evangelio de Juan 14:23, el Señor Jesús dio una declaración tan importante, tan grande y poderosísima, y dice en el versículo 23, respondió Jesús y le dijo, estaba hablando con sus discípulos y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Diga, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Escuche bien lo que le estoy diciendo. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Allí el Señor les está explicando y les dice incluso: las señales que yo hago no es porque sean de mí, sino del Padre que me envió. Felipe le dice: muéstranos al Padre, Señor. Y dice: Felipe, tanto tiempo que has estado conmigo y no me conoces todavía. Somos uno mismo, porque las obras que yo hago no las hago por mi propia voluntad, sino por la voluntad del Padre que me envió. Si me ves a mí, estás viendo al Padre. Imagínense, entender este concepto, mis hermanos, es sumamente importante. Y esta declaración que él dice: el que me ama, mi palabra guardará. Mi palabra guardará. Es necesario, hermanos, entender esta parte, guardar la palabra de Dios, retenerla en nuestro corazón, verla con reverencia y con temor santo, y empezará a tener un efecto. Amén. El libro de los Salmos, en el Salmo 149, dice: cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. ¿Sabe que aquí la palabra santos en el hebreo significa hasid y se refiere a los creyentes, pero que están verdaderamente comprometidos? Hay una línea de judaísmo que se le llama así precisamente, hasídico. Yo no sé si alguno lo habrá escuchado, pero esta línea, estos son unos judíos ortodoxos, son esos que son comprometidos con el Señor, metidos con el Señor, que son ahí pero pegados, fieles al Señor. Por eso viene esa palabra de ahí y dice, eso se refiere a los santos. Relacione santos, cuando se dice aquí este Salmo 149, la congregación de los santos, se está refiriendo a esos que son comprometidos con Dios. Y si aquí hay uno de esos, esto es para usted, para ellos que son comprometidos con el Señor. No es sus santos porque yo me llamo cristiano o me hago llamar cristiano, es porque el que está metido con el Señor, comprometido hasta los huesos con el Señor. Y dice la palabra de Dios: cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. De esos que son comprometidos con el Señor, hay alabanza para el Señor. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey.
Quiero que me pongas un fondo, por favor. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a Él canten. Hay una alabanza, hay una adoración, es un tiempo especial con el Señor, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria sea esto para todos sus santos. Aleluya. Aleluya. Es una declaración tan grande y tan importante, mis hermanos. Si el cristiano, si el Hijo de Dios entendiera el poder que está depositando el Señor en cada uno de sus santos, todo empezaría a cambiar. Todo empezaría a cambiar. Cuando Él dice en el versículo 5, regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre las camas. En todo tiempo está el Señor, en todo tiempo en mi pensamiento está el Señor, aún despierto y la palabra está en mi boca, Señor. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos. Muéstreme dónde está la espada de dos filos. ¿Cuál es la espada de doble filo? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Cuando alguien entiende el significado y el poder de esta vara, cosas van a suceder. Como cuáles. Dice entonces, mire la encomienda que le da Dios a los hijos. Y quiero hacer un paréntesis. La encomienda que le dio a Moisés, ¿a quién fue? A Moisés. Poder desató sobre esa vara. ¿Esa vara quién la usó? ¿Solo Moisés? No, la podía usar cualquiera. La usó Aarón, la usó Moisés. Pero sabía el poder que Dios había desatado sobre esa vara. Lo sabían, lo sabían. Y mis hermanos, si supiéramos el poder, Moisés ya no dijo, Señor, ¿por qué no bajas tú y lo haces tú? Muchos cristianos están pensando de esa manera. Señor, ¿por qué no mejor tú me ayudas? Para eso te di mi vara, para que lo hagas tú, no para que lo haga yo. Amén. De lo contrario, se lo hubiera dicho a Moisés. O Moisés también pudo haber dicho, ¿por qué no lo haces tú, Señor? Porque para eso te estoy llamando a ti y para eso te estoy dando la vara, mi autoridad. Yo voy a estar contigo. Lo mismo que nos dice a nosotros. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tienes mi palabra, tienes la vara. Ve y hazlo. Y estamos sentados. Y estamos quietos, esperando que cuando entendemos esto, hermanos, esto es poderoso. Hoy se van a abrir muchas, van a caer muchos velos. Quiero decirles, el Señor, mis hermanos, dice que Él nos da, exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones. Imagínense, hace unos días, el viernes me parece, tenemos oración todos los días a las 6 de la tarde. Y yo les decía, hermanos, yo no sé cuántos de ustedes crean que desde aquí vamos a cambiar nuestro México con la oración. Yo no sé si alguien cree, les dije, que 1 o 2 o 3 de los que estamos aquí, o 4 o 5 los que estemos, que creemos vamos a poder cambiar nuestro México. Desde aquí Dios nos va a escuchar, Dios va a obrar con poder. ¿Sabe? Dice aquí, para ejecutar venganza entre las naciones. Para eso nos ha llamado el Señor, para eso nos ha puesto el Señor. Tenemos esa autoridad. Quiero decirles, eso que estamos leyendo en el Salmo 149, eso es para los hijos de Dios. Quiero decirle, para los santos. Para los santos, cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos.
Los santos son aquellos que están comprometidos con el Señor. Y dice entonces, ¿para qué? Para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. ¿Sabe? Esto es para atar esas fuerzas de Satanás. Porque está hablando, y esto es de lo espiritual. Tenemos la autoridad de parte de nuestro Dios, porque aquí lo dice. Amén. Para aprisionar a sus reyes con grillos, aprisionar esas potestades, y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. ¿Dónde está el juicio decretado para Satanás y sus demonios? ¿Dónde está? Aquí, hermanos, aquí. No hay nada nuevo, nosotros no vamos a hacer nada nuevo. Todo está en este libro, solamente necesitamos conocerlo para ponerlo por obra. Y para que el Señor obre con poder, necesitamos declararlo, necesitamos confesarlo. Les hablaba de la confesión. Confesión es repetir lo mismo que. Repetir, no es decir cosas nuevas, es repetir lo mismo que. El Señor aquí ha escrito en su palabra. ¿Qué tengo que hacer yo? Repetir lo que mi Dios ha dicho. Por eso les decía y les hablaba también que el Señor dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Yo no vengo a decir en mi nombre, no, en el nombre de Jesús esa enfermedad se va, en el nombre de Jesús ese tormento se va, en el nombre de Jesús ese espíritu que te está atormentando se va. ¿No pasaron ahorita unas hermanas que estaban angustiadas? Porque fue en el nombre de Jesús. Yo no hago nada, yo solo sigo lo que dice la espada de doble filo. La palabra de Dios, en mi nombre lo harás. Y yo lo creo, y ahí está el resultado. Si usted lo cree, verá el resultado. Porque esto no es para mí, solamente es para los santos. Amén. Ahora, mis hermanos, yo quiero decirles, todo esto es lo que Dios tiene preparado para sus santos. Y lo importante de todo esto, me gusta lo que dice: la espada de dos filos siempre debe estar en nuestras manos, siempre, siempre. El Señor, cuando llamó a Josué para la conquista, le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Por qué? Porque si tú estudias y escudriñas este libro, nunca se apartará de tu boca, porque con tu boca tú lo vas a decretar, tú vas a creer, tú vas a decir. Diga conmigo: decir. Decir. Hay un salmo que me gusta. El salmo dice aquí este salmo: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, dice, diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Amén. Vamos a aprender el día de hoy, hermanos, a proclamar la palabra de Dios. Aprender a proclamar. Diga, diga. Diga, diga. A Josué se le dijo: nunca se apartará de tu boca. No dijo de tu pensamiento ni de tu corazón. De tu boca. Tienes que declarar con tu boca. ¿Cómo se obtiene la salvación? ¿Cómo rompemos? ¿Cómo cambiamos de un entorno a otro? ¿Cómo cambiamos de la oscuridad? Me voy a poner aquí un poquito. De la oscuridad a la luz. ¿Cómo? ¿Cómo puede suceder eso? Por los dichos de tu boca. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es todo. Que si creyeres en tu corazón, pero es con tu boca. Por gracia sois salvos. ¿Cómo viene esa gracia? Por fe. La gracia viene por fe. Solo es por fe. Entonces, mis hermanos, debemos aprender a decir,
Aprendámonos la palabra, porque tenemos muchos problemas, hermanos. Todos vivimos problemas, como les decía, todos. Pero cuando conocemos la palabra y aprendemos lo que significa el proclamar. Pero ¿cuándo se proclama? ¿Para quién es este poder? Para sus santos. Amén. Este poder y esta autoridad es para sus santos. El diablo y sus demonios saben quién está comprometido con Dios hasta los huesos. Él lo sabe, por eso retroceden cuando se encuentran con una persona así. ¿Qué pasaba con los discípulos? El Señor envió a 70. Primero envió 12, después envió 70. Y les dio autoridad. Amén. Para echar fuera demonios. Nadie puede ir a evangelizar así como así. Está escrito en la palabra de Dios. Tienes que recibir la unción del Señor. No es que tú puedas ir y, es que fui a ganar almas. No, Señor, eso es imposible. Tienes que ir con la orden del Señor, la unción del Señor, la autorización para echar fuera demonios. Cuando ellos llegaron, les preguntó el Señor, ¿cómo les fue? Y ellos dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Qué significa eso? Autoridad. Ellos se dieron cuenta. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, Señor. Pero ¿qué tenían que hacer? Decir el nombre. Así que, mis hermanos, proclamar la palabra significa decir la palabra, repetir la palabra con autoridad. Pedir y buscar esa autoridad de parte de Dios. Por eso es que es para sus santos. Es el momento de empezar a comprender todo esto de lo espiritual y empezar a estar bien con el Señor. Empezar a despojarnos de la carne, empezar a despojarnos de la tentación y de todo lo que nos aparta y todo lo que nos puede hacer caer y abrir puertas para que el diablo tome terreno. Cerrarle las puertas, no deis lugar al diablo. Santos, santos es apartados para Dios. Amén. Cuando alguien decide hacer eso, créanme que el respaldo de Dios viene. Yo no estoy diciendo, hermanos, que primero tienes que ser, no, es que primero tiene que ser santo, primero, y si no, no puede. No, mis hermanos, todos llegamos al Señor, pero re mal. Por eso decíamos, de lo vil, de lo menospreciado escoge Dios, porque Él nos transforma, Él nos cambia, pero cuando tomamos una decisión radical por el Señor. Cuando con un corazón humilde, Moisés tuvo que ser quebrantado, tuvo que acabar con todo después de estar en la opulencia, en la mayor opulencia que se pudieran imaginar, cuidando unas ovejas en el campo. Yo no me lo imagino, su cara, la piel, el aspecto, las manos, su ropa, etcétera, etcétera. No me lo imagino. Pero el Señor tuvo que hacer eso. Y Moisés tuvo que caer en eso para poder ser usado por el Señor. Amén. Aquí no cabe el orgulloso. No es para ellos. Es para los santos, los que se humillan delante de Dios. Amén. Así que, mis hermanos, vamos a aprender a proclamar la palabra. Me voy a ir más adelante. ¿Cuándo proclamamos la palabra? ¿Cuándo debemos hacer uso de la palabra? En todo tiempo, hermanos. En todo tiempo, en toda circunstancia, tenemos que aprender la palabra. Una ocasión yo tuve un conflicto con una persona de que se me cruzó y casi lo atropello, y todavía me empieza a decir quién sabe qué tantas cosas, y vino la palabra: busca la paz y síguela. Y dije, bueno, perdón, discúlpame, no te vi. El hombre se fue. Pero no solamente es en esos casos. Probablemente el médico te dijo que estabas enfermo o enferma, o a un familiar, y les han dicho, es para muerte, no hay de otra, te damos 6 meses. Y la persona puede caer en su ánimo, pero cuando conoces la palabra y tú vas al salmo que dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre.
No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Y cuando tú te aferras a la palabra y empiezas a proclamar la palabra, con leerlo no basta, tienes que decir la palabra. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Amén. Otra de las proclamaciones, mis hermanos, hay miles y miles en la palabra de Dios. Yo no sé cuántos han estado en problemas, en dificultades. En alguna ocasión se nos escaseó el recurso completamente y vino la palabra a mi espíritu y escuché esas palabras. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Y dije, gloria a Dios, gloria a Dios. Y empecé, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Y no nos va a faltar nada, no nos va a faltar nada. Y no faltó nada. Les podía citar muchos ejemplos, hermanos, muchos ejemplos, pero por tiempo ahorita solamente quiero hacer algunos ejemplos claros, específicos. Cuando te encuentras en una situación de economía, vea la palabra de Dios y empieza a proclamar, no acepto la ruina. Mi Dios ya pagó por ello, Isaías 53, ya pagó por eso, ya pagó por mis dolores, por mis enfermedades. Él ya pagó por esa ruina cuando fue crucificado y le clavaron esa corona de espinas, era la ruina. Y tú puedes ir a 2 de Corintios 9, donde dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde. Amén. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios poderoso? No solamente es que nosotros lo digamos, es que lo dice la palabra, y con la espada en la mano. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Poderoso es mi Dios, poderoso es mi Dios. Aunque estás viendo y te metas la mano aquí y le hagas así, no importa, poderoso es Dios para hacer que abunde, y va a abundar en mi vida, porque lo declaro, porque lo confieso, lo decreto. Eso es proclamar la palabra. Amén. Y hay muchas. Y con eso termino, con un ejemplo muy sencillo, pero poderoso. Antenoche, mi hijita no podía dormir, me dieron la 1 de la mañana y ahí contemplando y ya duérmete. No podía. Y que veo esto, y que siento, y que me siento mal, ya llevaba 2 días. Pero ayer tomé la decisión. Bueno, obviamente el Señor me enseñó que tomo la decisión y digo, a ver, vamos a dormir y vamos a orar. Primero vamos a orar y vamos a decretar la palabra de Dios. Y cuando empezamos a orar y a atar y todo y a orar por ellos, y dijimos, porque siempre lo proclamamos, Salmo 4:8, en paz me acostaré. A ver, hijos, van a repetir conmigo, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, mi Señor Jehová, nos haces vivir confiados. Amén. ¿Ustedes lo creen? Sí, papito. No, me dijeron, sí, papito, perfecto. A dormir, que hoy van a dormir plenamente. Y durmieron plenamente. Decretar la palabra hasta en lo más mínimo es creer la palabra y decretar la palabra. Amén. Así que mis hermanos, pónganse de pie y levante su Biblia y va a decir, poderoso es Dios y poderosa su palabra. Y yo hoy tengo el arma más poderosa en mis manos, su palabra, y solo tengo que aplicarla. Y eso es lo que haré de aquí en adelante, aplicar su palabra, aplicarla sobre mi vida. Hay mucha protección, muchísima protección, hermanos. Ninguna arma forjada, dice la palabra de Dios, podrá venir en contra nuestra, ninguna, y mucho menos sobre sus siervos. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a proclamar todos los días, porque hay envidias, porque hay celos, porque hay maldiciones, pero ninguna arma forjada vendrá sobre nosotros, sus siervos, porque somos los siervos del Dios Altísimo. Al contrario, vamos a condenar eso. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, levantarnos en fe y levantarnos proclamando la palabra de Dios. Así que a partir de hoy, hermanos,
tienen una arma poderosa en sus manos. Y si no tiene Biblia, cómprese una Biblia, porque tiene el arma más poderosa. Véala con reverencia, con temor santo. Comprométase con el Señor, escudriñela, no la tome en vano y declárela y verá el efecto poderoso que tiene. Amén. Padre, yo te doy gracias por este hermoso momento, por esta oportunidad, Señor. Yo sé que se abre nuestro entendimiento a la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice tu palabra. Y hoy declaro libertad en nuestra mente, en nuestro corazón. Yo quiero que hoy diga, yo me despojo de toda religiosidad, yo me despojo de toda incredulidad. Y a partir de ahora, Señor, yo declararé tus palabras sobre mi vida y sobre mi familia. Y en todo y por todo, Señor, estará de continuo tu palabra en mi boca, Señor. Y como se lo dijiste a Josué, no se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él. Y entonces, solo entonces veré y haré prosperar mi camino y todo me saldrá bien. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.